Muchas gracias, Antonio y Raquel, por darme esta oportunidad de poder compartir la palabra del Señor con vosotros. Bien, lo que yo quiero tratar ahora es un tema sobre cuál es la reacción que tenemos ante las bendiciones de Dios. Porque pueden haber distintos tipos de reacción, y sobre todo dos, una mala y una buena. Vamos a ver dos pasajes un poquito largos y unos pasajes luego pequeñitos, cortos, donde vamos a ver el mal ejemplo y luego un buen ejemplo. Y esto es importante porque si bien ese mal ejemplo podrían decir, bueno, yo no he llegado a tanto, sin embargo pueden haber formas sutiles en las cuales podemos reaccionar de una manera incorrecta. Es posible que esa reacción ya haya sucedido en el pasado, puede estar sucediendo en el presente o sucede en el futuro. Pero para eso necesitamos el consejo de Dios, qué es lo que la palabra del Señor nos dice, en qué eso está mal y cómo debe ser la correcta reacción. Pues bien, vamos a ver en Segunda de Crónicas, capítulo 26, voy a leer del verso 3 al 21 nada más, pero vamos a ver algunos detalles de esta historia. Y bien, vamos a ver en el verso 3 qué es lo que dice. Dice: de 16 años era Usías, estamos hablando de un rey de Judá, estamos hablando del siglo VIII antes de Cristo. Recuerden que los reyes de Judá, todos fueron, bueno, hubieron malos y buenos. Sin embargo, los reyes de Israel, todos fueron malos. Bueno, por lo menos aquí tenemos a Usías, que al principio fue un buen rey, pero luego pasó algo. Vamos a ver qué es lo que dice. Dice que cuando comenzó a reinar tenía 16 años y 52 años reinó en Jerusalén. No es poca cosa. Dice, el nombre de su madre fue Jecolías de Jerusalén e hizo lo recto ante los ojos de Jehová conforme a todas las cosas que había hecho Amasías su padre. Bien, bastante bien. Luego dice el 4, hizo lo recto ante los ojos de Jehová conforme a todas las cosas que había hecho Amasías su padre. Su padre fue un buen rey. Y vemos que en un primer proceso de la vida de este Usías, va a ser un buen rey. Va a ser una persona que está calificada como alguien que hizo lo recto. Ahora, vamos a ver un detallito. Dice el 5. Y persistió en buscar a Dios en los días de Zacarías, entendido en visiones de Dios, y en estos días en que buscó a Jehová, él le prosperó. Bien, vemos aquí que por cierto, este profeta Zacarías no es el mismo del que escribió el libro de Zacarías, que fue en el siglo VI a.C. Estamos hablando de 200 años antes. Pero bueno, este era un profeta. Usías tenía el privilegio de contar como un consejero espiritual a este profeta, Zacarías, y parece que ese acicate, ese apoyo espiritual fue lo que lo llevó a permanecer, digamos, en buenos términos con Dios, buscaba a Dios, buscaba hacer su voluntad, guardar sus mandamientos por un tiempo. Mientras este apoyo de Zacarías existía, hasta que Zacarías muere, y parece que ese apoyo en el que se sostenía Usías desaparece, y va a haber un giro en la vida de Usías. Pero en esta segunda parte, hemos visto solamente el precedente, ahora vamos a ver la bendición que recibe Usías. No fue poca cosa. Vamos a ver la descripción de las bendiciones de este señor Usías. Dice el 6. Y salió y peleó contra los filisteos, y rompió el muro de Gat, y el muro de Jabnia, y el muro de Asdod, y edificó ciudades en Asdod y en la tierra de los filisteos. Victorias militares. Muy bien. Dice que Dios, el 7, le ayudó contra los filisteos y contra los árabes que habitaban en Jurbaal y contra los amonitas. Y dieron los amonitas presentes a Usías y se divulgó su fama hasta la frontera de Egipto. Era un hombre famoso. ¿Famoso por qué? Por su poder militar, por sus victorias. Bien, ¿qué pasó luego? Dice, porque se había hecho altamente poderoso. 9. Edificó también Usías torres en Jerusalén junto a la puerta del ángulo y junto a la puerta del valle y junto a las esquinas y las fortificó. Asimismo edificó torres en el desierto y abrió muchas cisternas porque tuvo mucho ganado. Así
en la céfala como en las vegas y viñas y labranzas, así como en los montes, como en los llanos fértiles, porque era amigo de la agricultura. Vamos a decir, era un agrónomo. Luego dice el 11, tuvo también Usías un ejército de guerreros, los cuales salían a la guerra en divisiones de acuerdo con la lista hecha por mano de Getel, escriba, y de Masías, gobernador, y de Hananías, uno de los jefes del rey. Todo el número de los jefes de familia, varones y valientes y esforzados, era 2.600. Luego continúa en el 13, y bajo la mano de estos estaba el ejército de guerra de 307.500 guerreros poderosos y fuertes para ayudar al rey contra sus enemigos. Luego dice el 14, y Usías preparó para todo el ejército escudos, lanzas y yelmos, coseletes, arcos y hondas para tirar piedras, e hizo en Jerusalén máquinas inventadas por ingenieros para que estuviesen en las torres y en los baluartes para arrostrar saetas y grandes piedras, y su fama se extendió lejos porque fue ayudado, ¿por quién? No lo dice aquí, pero es obviamente por Dios, maravillosamente, hasta hacerse poderoso. Bien, vemos esta segunda etapa de este pasaje, la bendición abrumadora que tuvo Usías como un poder militar, un rey poderoso, con grandes victorias, y que ahora era un rey temible, y su reino Judá, un reino temible. Pero bueno, ¿y cómo reaccionó este señor ante las bendiciones que había tenido? Que no eran pocas. ¿Qué fue lo que hizo? Vamos a ver la última parte del pasaje. Dice el 16, mas cuando ya era fuerte, su corazón se enalteció para su ruina. Se le subieron los humos. Se le agrandó la soberbia, era como esos pollos que tiene el buche lleno, pues lleno de soberbia. Ya pues dijo, bueno, ahora que soy yo un figurete, una persona famosa, abrumadoramente poderoso, entonces se cree que eso es suyo. Y aquí vamos a empezar a dar unos lineamientos de lo que puede suceder con nosotros, o nos ha sucedido ya, y yo creo que, y lo digo con toda claridad, no creo que nadie aquí haya podido decir que nunca falló en algo así. Cuando tú puedes decir que la bendición no te vino de Dios, sino que te la ganaste tú. Ah, no, fue mi esfuerzo, fue mi talento, fue mis capacidades, y yo me lo curré, como se suele decir aquí en España. Y esa bendición es mía, no de Dios. ¿Es eso cierto? ¿Esa bendición que Dios te dio es tuya y no de Dios? No, señores. Esa bendición es de Dios. Toda bendición, incluso tu talento, ese talento que puedes usar también para servir al Señor, también te lo dio Dios. Por lo tanto, no te puedes arrogar de que esas bendiciones que tienes o esas capacidades personales son fruto de tu mérito. Y yo no puedo, por tanto, decir, ya, si tú no tienes mi bendición, entonces tú no tienes mi mérito. Porque así yo diría en mi soberbia que estoy atribuyendo que mis bendiciones y mis capacidades son de mí mismo. Y no, son de Dios. Pero yo por lo menos puedo levantar la mano que alguna vez en mi vida he fallado en esto, Y yo creo que si nos analizamos todos aquí presentes, podemos decir que en alguna medida, no tanto como vamos a ver aquí lo que le pasó a este hombre, pero en menor medida, quizás de una forma más sutil, hemos caído en ello. Vamos a ver qué es lo que pasó en esa etapa final de este señor. Repito 16, mas cuando ya era fuerte, su corazón se enalteció para su ruina, porque se rebeló contra Jehová su Dios, entrando en el templo de Jehová para quemar incienso en el altar del incienso. Algo que no podía hacer por muy rey poderoso que fuera, solamente los levitas, los sacerdotes, podían entrar al templo. Y entró tras él el sacerdote Azarías, y con él 80 sacerdotes de Jehová, varones valientes, y se pusieron contra el rey Usías y le dijeron: no te corresponde a ti, oh Usías, el quemar incienso a Jehová, sino a los sacerdotes hijos de Aarón, porque son consagrados para quemarlo. Sal del santuario, porque has prevaricado, y no te será para gloria delante de Jehová Dios. Entonces Usías, teniendo en la mano un incenciario para ofrecer incienso, se llenó de ira. ¿Cómo es que me van a impedir a mí que yo, el rey afamado y el rey poderoso, no vaya pues a creerme, a rogarme que puedo tener las capacidades y la insolencia de decir que yo puedo ser como un sacerdote y presentar el incienso al Señor? ¿Y qué fue lo que pasó? 19. Entonces Usías, teniendo en la mano un incenciario para ofrecer incienso, se llenó de ira, y con su ira
contra los sacerdotes, la lepra le brotó en la frente delante de los sacerdotes de la casa de Jehová, junto al altar del incienso. De pronto el juicio de Dios se ejecuta sobre este hombre y le sale lepra en la frente. 20. Y le miró el sumo sacerdote Azarías y todos los sacerdotes, y he aquí la lepra estaba en su frente, y le hicieron salir apresuradamente de aquel lugar, y él también se dio prisa a salir, porque Jehová lo había herido. Así el rey Usías fue leproso hasta el día de su muerte. Y habitó leproso en una casa apartada, por la cual fue excluido de la casa de Jehová, y Jotán, su hijo, tuvo cargo en la casa real, gobernando al pueblo de la tierra. Es decir, ese momento fue el fin de su reinado. Ya su hijo tácitamente estaba gobernando Judá y no el rey Usías. ¿Y cuál fue el problema? La arrogancia, la altivez. ¿Recuerdan lo que dice Proverbios 16, capítulo 16, verso 18? Dice, antes del abatimiento es la soberbia, antes de la caída, la aflicción de espíritu. No dice que, no significa, que una persona que está abatida o en un problema haya sido fruto de su soberbia. Lo que está diciendo aquí este pasaje de Proverbios es que el juicio de Dios para el arrogante, para el soberbio, va a ser la caída, el abatimiento. Y esto, por supuesto, que vemos aquí en este ejemplo, es algo verdaderamente fuerte, ¿no es verdad? Obviamente no es que vamos a salir leprosos de este culto, pero tenemos que analizar en la Biblia, porque la Biblia está llena de historias que nos enseñan lo que está bien hacer y lo que no está bien hacer. Y por lo tanto, tenemos que aprender de esto para tomar nota y no caer en este tipo de error. Aquí no podemos caer en el error de Usías de que la bendición lo lleve al camino de la arrogancia. Pero a veces esa arrogancia puede ser bastante sutil, como les decía. Puede ser bastante moderada en detallitos, que obviamente uno puede comenzar a arrogarse. También hay predicadores que por su éxito ministerial pueden arrogarse, que son pues un gran siervo de Dios, porque Dios les dio la capacidad de poder presentar la palabra, de poder estudiarla, pero esos son dones que Dios da. Esos son dones que tú no puedes arrogarte como fruto de tu mérito. Jesús, cuando le dio a los discípulos la capacidad de que fueran a resucitar muertos, hacer milagros, sanaciones, expulsar demonios, le dijo, Mateo 10:8, de gracia recibisteis, dad de gracia. ¿Se dan cuenta? Esos dones, señores míos, le dijo a sus discípulos, no son mérito vuestro, no os lo ganasteis vosotros, sino que Dios les ha dotado, Jesús mismo, de esas capacidades para ejercer el servicio a Dios. Por lo tanto, no pueden arrogarse que son suyos. De gracia divina. ¿Qué significa gracia? Bondad inmerecida, un don inmerecido, algo que tú no te lo mereces, tú no te lo ganaste, Dios te lo dio. ¿Y cuántas bendiciones nosotros hemos recibido del Señor? ¿Cuántas? Muchísimas. Bien, vamos a ver ahora, antes me estoy olvidando un pasaje que está en 1 Corintios 4:7, que no quisiera dejar de pasarlo, porque también habla de esto. 1 Corintios 4:7. Fíjense lo que dice aquí Pablo. También está tomando un tema muy, muy parecido. Dice el 7, porque ¿quién te distingue o qué tienes que no hayas recibido? ¿Está claro, no? ¿Qué tienes que tú no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieses recibido? Eso también va para nosotros. Cualquier don que tú tengas, cualquier capacidad o bendición material, familiar, etcétera, etcétera, o profesional, fue dada de gracia, y tú no puedes arrogarte que fue tuya, que tú lo has recibido, porque dice, y si lo recibiste de Dios, ¿por qué te glorías como si no hubieses recibido de Dios? ¿Se dan cuenta? Es importante también señalar esto. Ahora, vamos a ver el otro ejemplo
el buen ejemplo, también es un poco extremo, como el mal ejemplo fue extremo, también este será un buen ejemplo, pero extremo, pero que nos también da una pauta de qué hacer con las bendiciones de Dios. Vamos a Primera de Samuel, el otro texto grande, y con esto estaríamos terminando. Primera de Samuel, capítulo 1. No sé si va a ser todo el capítulo, pero bueno, hay detalles interesantes que hay que tener en cuenta en este capítulo. Dice el verso 1, hubo un varón de Ramataim, de Sofín, del monte de Efraín, que se llamaba Elcana, hijo de Jeroboam, hijo de Eliú, hijo de Toú, hijo de Suf, efrateo. Y tenía él 2 mujeres. El nombre de una era Ana y el de la otra Penina. Y Penina tenía hijos, mas Ana no los tenía. Ya aquí vemos una diferencia de bendición. Penina tiene hijos, Ana no los tiene, y Ana se va a frustrar enormemente por esta situación. Luego que dice el 3, y todos los años aquel varón, Elcana, subía de su ciudad para adorar y para ofrecer sacrificios a Jehová de los ejércitos en Silo, donde estaban 2 hijos de Eli, Ofni y Fines, sacerdotes de Jehová. Y cuando llegaba el día en que Elcana ofrecía sacrificios, daba a Penina su mujer, a todos sus hijos y a todas sus hijas, cada uno su parte, pero a Ana daba una parte escogida porque amaba a Ana, aunque Jehová no le había concedido tener hijos. Ahora vamos a ver el verso 6, y aquí vamos a tomar un detalle interesante. 6. Y su rival, que hacía Penina, la irritaba, enojándola y entristeciéndola porque Jehová no le había concedido tener hijos. Y así hacía cada año cuando subía a la casa de Jehová, la irritaba así, por lo cual Ana lloraba y no comía. ¿Qué hacía Penina con las bendiciones que Dios le había dado? En lugar de decir a Ana, te apoyo, mira, tratar de consolarla, anímate, ya el Señor por un momento te dará tus hijos, tratarla bien, apenarse por ese sufrimiento de Ana de no poder tener hijos, y en lugar de ello, lo que se le ocurría hacer con las bendiciones que había recibido de parte de Dios, como si eso fuera un mérito suyo, ser tan arrogante de comenzar a perturbar y a entristecer a Ana, porque no tenía la bendición que ella sí tenía de Dios. ¿Podría eso haber alguna vez sucedido a nosotros? Fíjense la actitud de una y de la otra. Ahora, todavía no hemos visto lo que hizo Ana. Ana va a ser algo extraordinario y algo bastante duro también. Pero fíjense la diferencia, algo que seguramente a Penina jamás se le hubiese ocurrido hacer. Mientras ella tenía una reacción nefasta sobre las bendiciones que Dios le había dado, ahora tenemos a Ana, que va a tener una relación muy diferente. Vamos a ver lo que pasó. Dice el 8, y Elcana su marido le dijo, Ana, ¿por qué lloras? ¿Por qué no comes? ¿Y por qué está afligido tu corazón? Mira lo que dice aquí. ¿No te soy yo mejor que 10 hijos? Un poco presumido, ¿no? O sea que ya solamente con él ya es suficiente para tapar el hueco. Pero bueno, pero claro, evidentemente para Ana ese tipo de presunción era pues algo que no. Yo creo que toda mujer de todo tiempo, de toda época, le agrada tener hijos. O sea, bueno, por supuesto que hay casos excepcionales, sobre todo en la sociedad actual, más frecuentes que antes. Pero en esa época, una mujer tener un hijo era algo glorioso. No solamente por el hecho de traerlo al mundo o de criarlo, sino porque era una honra de la mujer. La mujer era honrosa en base a los hijos que tenía. Luego dice el 9, y se levantó Ana después que hubo comido y bebido en Silo, y mientras el sacerdote Elí estaba sentado en una silla junto a un pilar del templo de Jehová, ella con amargura de alma oró a Jehová y lloró abundantemente. E hizo voto diciendo, fíjense lo que va a decir ahora Ana, Jehová de los ejércitos, si te dignares mirar a la aflicción de tu sierva, y te acordares de mí, y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida, y no pasará navaja sobre su cabeza. Será dedicado a Dios. Fíjense, me das el hijo, me das la bendición,
y yo pongo la bendición a tu servicio. Y en ese caso era poner a su propio hijo. ¿Se dan cuenta que es una cosa también que lo mencionó Timoteo el domingo pasado? Yo cuando lo mencionaba decía, caramba, está intersectando un pasaje que voy a tratar hoy. Yo ya tenía escrito el mensaje el viernes 28. O sea que no es que lo estoy sacando de ahí, sino que ya estaba esto en el mensaje. Pero bueno, eso ayuda a entender de que viene del Espíritu Santo porque lo confirma, de cierta manera. Aunque el enfoque es totalmente distinto, es una arista diferente. Pero bueno, vamos a ver qué es lo que pasa y cómo desarrolla esta promesa Ana. Dice el 12, mientras ella oraba largamente delante de Jehová, allí estaba observando la boca de ella. Hablaba, no se escuchaba lo que decía. Dice el 13, pero Ana hablaba en su corazón y solamente se movía en sus labios y su voz no se oía, y Elí la tuvo por ebria. Entonces le dijo Elí, ¿hasta cuándo estarás ebria? Digiere tu vino. Y Ana le respondió diciendo, no, Señor mío, yo soy una mujer atribulada de espíritu, no he bebido vino ni sidra, sino que he derramado mi alma delante de Jehová. No tengas a tu sierva por una mujer impía, porque por la magnitud de mis congojas y de mi aflicción he hablado hasta ahora. Y él respondió y dijo, ve en paz, y el Dios de Israel te otorgue la petición que has hecho. Bueno, ¿y qué reacción tuvo Ana ante esas palabras? Dice el 18, y ella dijo, halle tu sierva gracia delante de tus ojos, y se fue la mujer por su camino, y comió, y no estuvo más triste. Ese fue el momento en que le llegó a Ana la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción que no se ve, que habla Hebreos 11:1. ¿Se acuerdan? Ahí llegó la fe. A veces creemos que la fe se puede fabricar, pero realmente hay que pedirle también a Dios que nos dé ese clic, esa fe. Ya allí ella no tenía duda alguna de que el Señor le iba a dar un hijo. Mientras antes lloraba, seguramente oraba, pero pasaba el tiempo y no pasaba nada, ahora Ana estaba absolutamente segura que Dios obraría y le daría un hijo. Dice el 19, y levantándose de mañana adoraron delante de Jehová y volvieron y fueron a su casa en Ramá, y Elcana se llegó a Ana su mujer y Jehová se acordó de ella. Entonces, aconteció que al cumplirse el tiempo, después de haber concebido Ana, dio a luz un hijo y le puso por nombre Samuel, diciendo, por cuanto lo pedía Jehová. Después subió el varón Elcana con toda su familia para ofrecer a Jehová el sacrificio acostumbrado y su voto. Pero Ana no subió, sino que dijo a su marido, yo no subiré hasta que el niño sea destetado para que lo lleve y sea presentado delante de Jehová y se quede allá para siempre. Bien, voy a terminar ahí. Vemos pues que Ana hace algo que alguna mujer diría, bueno, qué difícil, ¿no? Estoy pidiendo a Jehová un hijo y resulta que ese hijo, hasta destetarlo, lo voy a tener conmigo, pero luego después lo voy a llevar a Silo para que viva con el profeta. Con el sumo sacerdote. Ahora, ¿qué hizo Dios luego? Dios le dio más hijos. O sea que mientras que uno fue de la bendición al desastre, vemos, es el caso de Usías, en el caso de Ana fue de la bendición a la mayor bendición de acuerdo a cuál fue su reacción. Esta vez fue una reacción muy diferente a la de Usías, sino una reacción en la cual dijo, la bendición que Dios me ha dado, yo la pongo al servicio del Señor. Y esa es la actitud correcta que nosotros tenemos que tener. Que toda bendición que recibimos de Dios debemos disponerla para su servicio. Y eso estoy repitiendo lo que decía Tomás, pero pensaba decirlo yo. Si tienes una casa, puedes ser hospitalario. Si tienes un coche, puedes llevar a alguien. En fin, cualquier cosa. Y si tienes bendiciones, obviamente familiares, profesionales, pues dedica un tiempo también para separarlo para servir al Señor. Y servir también a tus hermanos en la fe. Y también a otras personas, por supuesto, en general. Pero esa es la actitud correcta. No decir, mi bendición es mía y yo hago uso de esa bendición de un modo egoísta. O lo uso esa bendición para envanecerme. No, más bien para ponerla en las manos de Dios y decirme, bueno, estoy dispuesto, he recibido tus bendiciones, ahora yo voy a darme un tiempo también para servirte, honrarte de distintas maneras, según las capacidades, según los dones y según las situaciones y bendiciones físicas, familiares, materiales que puedas tú tener. Ahora, para terminar, vamos a una pregunta.
Una pregunta muy importante. ¿Y qué pasa si tus bendiciones no son muy abundantes? ¿Qué haces? Alguien puede decir, bueno, yo no tengo esto otro, no tengo esto. Yo veo a los hermanos que tienen bendiciones, pero bueno, yo estoy bastante escueto en cuanto a bendiciones. Puedo tener problemas de salud, problemas laborales, económicos, familiares, en fin, cualquier tipo de situación que tú no puedes calificar pues como una bendición, sino quizás hasta lo contrario. Y uno diría, bueno, en esas circunstancias significa que yo no tengo bendición alguna. Y no me estoy refiriendo solamente al hecho de estar vivos, Tenemos más bien, y esto hay que tenerlo muy claro todo creyente, la más grandiosa bendición que puede tener un ser humano. Tenemos la salvación en Cristo y la vida eterna. Hay algo que matemáticamente, si fuéramos todas las bendiciones que se pueden tener en este mundo y las dividiéramos entre la vida eterna, ¿sabes cuánto te daría más o menos? Aproximadamente 0. Porque la gigantesca bendición de la salvación y la vida eterna, pues es inconmensurablemente mayor de que cualquier bendición humana. Por lo tanto, si careciéramos de bendiciones, aún así tenemos la mayor bendición imaginable, es la salvación y la vida eterna. Por lo tanto, sí, aunque tu vida sea pues un desastre, tenemos que también darnos de la vida que tenemos, la capacidad que tenemos de poder ofrecer al Señor y poder servir al Señor. En medio de tus tribulaciones, en medio de tus angustias, como hacía Pablo, que no fue una vida muy feliz, o como hace cualquier vida que está pasando, por ejemplo, en Corea del Norte, China, parte de la India, países musulmanes. ¿Qué es lo que le pasa a los cristianos cuando reciben a Cristo? ¿Creen que se llenan de bendiciones? No, al contrario, su vida se vuelve un infierno. Por eso también yo critico un poco, y a veces lo veía en una canción aquí, lo digo, pero es la verdad, que a veces se vende el Evangelio, sobre todo en Occidente, de que Jesús te va a hacer feliz. Cuidado, esa no es la verdad. Jesús no está para hacernos felices. Y no digo que sea malo ser feliz, no me malentiendan. Para hacernos salvos en primer lugar, para darnos la vida eterna. Dijo el Señor, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. No dice, vas a tener una vida perfecta, no vas a tener ningún tipo de problema, ningún tipo de enfermedad, todo te va a ir muy bien. No, no dice eso. Y claro, si vendemos un evangelio así, hay mucha gente que lo compra, pero ese no es el verdadero evangelio. Por lo tanto, el verdadero evangelio es que verdaderamente tengas bendición mayor o menor, más o menos, pero tienes ya la mayor y más grandiosa bendición, que es la salvación de la condenación del infierno y la vida eterna. Por lo tanto, ya es motivo suficiente para entregar nuestra vida al Señor plenamente y poder servirle y darle tiempo para Él, para poder honrarle, para poder servirle a Él directamente y también a los demás. Pues es una forma también de servir a Dios. Por lo tanto, eso es lo que tenemos que tener claro. ¿Qué hacer con las bendiciones que el Señor nos da? Yo creo que esto ya nos enseña, el consejo de Dios está para eso, para, si no hemos caído antes, que yo creo que a nivel sutil, yo creo que sí, si no estamos cayendo ahora, no caigamos en el futuro. Bien, vamos a orar un momento y terminamos. Padre Santo, te damos las gracias por el consejo de tu palabra, porque, Señor, estas historias no están ahí simplemente para un conocimiento o un entretenimiento de una lectura, sino para señalarnos qué es lo bueno, qué es lo que te agrada y qué es lo que no te agrada. Te pedimos, oh Dios, que nos ayudes a tener esa mística, Señor, sobre la bendición que recibimos, que realmente no podemos arrogarnos que es algo que tenemos nosotros, que es de nuestro mérito, sino que tú nos has dado por gracia, por una gracia que es un don inmerecido. Gracias, Señor, por la vida eterna también, que es la más grandiosa de las bendiciones, y te pedimos, Señor, que seamos como Ana, que pone las bendiciones a tu servicio, Señor, para que tú seas glorificado y para que tu evangelio y tu palabra corran por este mundo. Nos encomendamos a ti, Señor, a que esto sea un principio en nuestro corazón firme, en el nombre precioso de Jesús. Amén.